había un nivel de concentración de clientes, pero sí, peligrosísimo. El 40% de la venta, entre 30 y 40% de la venta se concentraba en un solo cliente. Bienvenidos, comunidad marketera B2B, a un nuevo capítulo de nuestro podcast Marketing. En esta oportunidad, nuestra invitada es una invitada que ya nos acompaña por más de 12 años a través del desarrollo del marketing B2B y que hoy día se encuentra en un nuevo desafío, asumiendo una dirección comercial para una empresa llamada B2B Web. Les presento el día de hoy a Paz Ollers. Bienvenida, Paz, ¿cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, gracias. Bien, pues. Oye, Paz, bueno, comentarte que este espacio es para que podamos conversar sobre la implementación de las estrategias de marketing de la empresa B2B y por supuesto que para nosotros es un orgullo poder contar contigo, dada tu experiencia de más de 10 años, también desarrollando e implementando estrategias de marketing industrial. Eh, en ese ámbito y en el enfoque que tenemos en este podcast, me gustaría que pudiéramos, perdón, avanzar sobre anécdotas, hechos en el que tú en estos años hayas evidenciado y que te haya tocado también desarrollar en aspectos de marketing. Sabemos bien que tú has trabajado en empresas como Transelect, con el grupo VIXA, y hoy día te encuentras en este nuevo proyecto de BD Web. Así que por donde quieras comenzar, el espacio es tuyo y te va muy bien. Bueno, primero, gracias por la invitación. Me encantan estos espacios de conversación, de reflexión. Nosotros lo hacemos harto contigo. eh, Son súper importantes y súper buenos porque uno en el día a día, en la cotidianidad del trabajo, los objetivos, el cumplir, la pega, la familia, no sé qué, tiene poco espacio de sentarse a conversar, de mirar al pasado y decir como, oye, esto estuvo bien, o esta opción que hice fue un proyecto pésimo, y claro, en el momento uno cuando pasó atrás trata de olvidarlo rápido y avanzar hacia las soluciones, pero qué bueno reflexionar sobre el marketing, como le dicen ustedes, y claro, y poder compartirlo con otros, la experiencia. Eh, bueno, tú sabes que yo vengo del mundo industrial B2B, enfocado primero en distribuidores. Nosotros somos una empresa que comercializa EPP, ropa de seguridad y calzado de seguridad. Estamos en el mundo de la seguridad industrial. Y claro, primero, cuando yo llego a este mundo industrial, es un mundo que estaba muy poco profesionalizado a nivel de país. Entonces, claro, habían los típicos vicios de las ferias más estéticas o como el marketing desde el punto de vista más estético, pensando como el típico concepto de marketing inicial que es como las gráficas, el diseño, sin pensar tanto el tema de estructura comercial o de pricing o de relacionamiento como elementos y factores importantes dentro del marketing. Ahora, cuando hablas de eso, ya hace 12 años atrás, más o menos Claro. será, y te encuentras como con este mundo básico, por así decirlo, en términos de marketing. Ay, no, qué pena decirlo como básico, pero suena Eh, como muy peyorativo básico, a ver, digámoslo, o ingenio, poco o ingenio, desarrollado, ¿ya? claro. ¿Qué es lo que recuerdas que, por ejemplo, hoy dirías, no, eso es imposible, si hoy día me toca volver a liderar La- este espacio, lo haría diferente o plantearía un asunto distinto? Sí, a ver, hace 10 años o 12 años atrás yo tampoco tenía la experiencia que tengo hoy día, entonces tampoco es como que llegué hoy acá, está haciendo todo bien o todo mal o hay que hacer esto, no, fue más bien un desarrollo conjunto, bien orgánico. Em, pero claro, por ejemplo, hablan cosas que tú decís hoy día como que te parecen muy obvias, en ese momento, claro, era un poco, se levantaba algo hacía ruido, por ejemplo, la segmentación que había sobre los clientes. Las segmentaciones eran bien básicas, como decís tú, principalmente dado por la compra, el volumen de venta que tenía un cliente u otro, eh, sin factores importantes en la segmentación, como son el potencial que puede tener un cliente. Ya, pero cuéntanos ahí cuando hablas de esa segmentación. ¿O baja de ámbito en el fondo o variables estaban hechas? Y es que yo, como mirándolo atrás, quiero ser bien justa también, porque
ese momento tampoco había tantos recursos dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, en una empresa que había tenido un crecimiento primero a través de categorías de productos y después a través de canales de venta, obviamente se estaban enfocando en los clientes más grandes, los clientes más importantes. Y había un nivel de concentración de clientes, pero sí, peligrosísimo. El 40% de la venta, entre 30 y 40% de la venta se concentraba en un solo cliente, Wow. que era en el fondo uno de los clientes iniciales por el cual nace la compañía y al cual nosotros empezamos a importar los productos para venderle a ese cliente. Después fueron apareciendo los clientes y los fueron ampliando, pero siguió siempre siendo un cliente muy importante, que tenía obviamente los mejores precios, era un cliente que tenía bajo margen, eh, que también uno de los factores importantes al momento de segmentar un cliente, cuál es la rentabilidad que yo tengo con este cliente. En ese aspecto, ya, partimos con esa segmentación, pero si bien recuerdo, eh, tú iniciaste un proyecto de segmentación, participaste en un proyecto de Sí, segmentación ahí y que, sí, y que desde esa base quizás también sería interesante que le puedas contar a la audiencia qué significó eso en el desarrollo también de la organización con hoy día sus distribuidores, que el potencial que tienen también como organización corporal. claro. Sí, pues, a ver, no había una segmentación formal así como tal, Ya. no existía, solamente había como la conciencia y la concepción de que habían clientes mejores que otros y el concepto de mejor venía eh, dado principalmente o únicamente por la venta a Ok. ese cliente, ¿ya? Y la segmentación, al final, indirectamente se está dando por cómo está la estructura comercial. Nosotros teníamos, en el fondo, tres CAM, que uno de ellos atendía a este cliente que tenía la mayor concentración de ventas, y después habían dos CAM que atendían al resto del cliente más grande, y había después un sinfín de clientes que representaban el 70% de la cantidad de clientes de la empresa en ese momento, que no eran atendidos por ninguno de estos CAM, y eran atendidos, digámoslo, a través como de mesón, Ok. ¿ya? Entonces ahí en ese momento, bueno, esto siempre dentro del área del canal de distribuidores, porque había otro canal que es el canal de retail, que en el fondo atendíamos los grandes retail, Sodimac, Easy, y nuestros productos están allá en góndola y hay otra historia, ¿ya? Esto se centra dentro de este mundo de distribuidores. Entonces ahí, cuando empezamos a preguntar como el tema de la segmentación nace a partir de querer hacer esfuerzos de marketing, ¿ya? Y como los recursos no son infinitos, era como, ok, ¿cómo enfocamos los recursos? ¿Hacia quién vamos? ¿Hacia quién nos dirigimos? ¿Con quién conversamos? Ok, ¿cómo estamos? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cómo están segmentados? Ya está, este cliente es súper importante, después habían otros clientes también que eran importantes en volumen. Era como, ok, ¿dónde vamos a desarrollar? ¿A qué clientes queremos desarrollar hoy día? ¿Ya? ¿Y queremos desarrollar los clientes que nos venden más? Sí, claro, siempre. Son los Sí, clientes que nos paran el negocio, paran la olla, digamos. ¿quién Entonces, no quisiera? que no quisiera desarrollar ya, pero hay otras oportunidades y ahí, claro, incorporamos conceptos de segmentación como la rentabilidad, el volumen obviamente el más importante y era que lo que ya se hacía, pero incorporamos conceptos como la rentabilidad, los años de relacionamiento con esos clientes y el potencial, ya que en el fondo podemos tener un cliente a lo mejor que tiene muy poco volumen de compra hoy día para mí, pero es un cliente que tiene unos clientes a su vez, un distribuidor que tiene unos clientes súper importantes y que en realidad no está vendiendo mi marca o los productos, o que me compra solamente una categoría y por qué no me está comprando el resto de la categoría. Y ahí empieza en el fondo, cuando empezamos a hacer este análisis, BRAP, ¿sí, no? Volumen, rentabilidad, hay la relación y potencial de cliente, empezamos a como sacar un poco la suciedad de encima y a mirar más claramente quiénes son nuestros clientes y a conocerlos y poder como categorizarlo mejor. Entonces, habían distribuidores, por ejemplo, y no es una sola segmentación. Ahí vamos a tener segmentaciones primero desde la naturaleza del distribuidor. La naturaleza de este cliente. Son distribuidores, son exclusivos de seguridad industrial, ya que, checo, importante, estos clientes tenemos que desarrollarlos, tenemos que estar cerca, tenemos que apoyar. ¿Qué necesita este tipo de cliente? Necesita a lo mejor apoyo técnico, capacitaciones, conocer más los productos. Habían otros distribuidores, por ejemplo, o clientes que eran muy grandes y que eran de otro rubro, por ejemplo, eléctrico, que Ya. se dedicaban a,
a la comercialización de productos relacionados con la energía a empresas eléctricas o a minería. Entonces, Y que funcionalmente tienen otras necesidades en términos de otra elementos de protección necesidad, personal. claro, y que en el fondo el elemento de protección personal, la ropa y los calzados de seguridad van como un complemento a su mix de producto inicial. Entonces ahí nosotros no somos core de su negocio, pero sí tienen acceso a clientes importantes. Entonces hay otro tipo de relacionamiento que tenemos que contar. Hay otro segmento. Eh, y algo que nos pareció muy interesante era que había una cantidad muy grande, un volumen muy grande de clientes, representaba más o menos el 70% del total de los clientes, que hoy día no lo estábamos atendiendo, no tenían un ejecutivo. Ya, Compraban a través del mesón, como les decía, ok. compraban presencialmente en uno de nuestros centros de operaciones, que teníamos una bodega no tan grande, donde los clientes compraban, que atendían principalmente constructoras, ¿ya? Y me imagino que Como tampoco tenías un control construcción. tan exhaustivo de datos de esa compra de esos clientes. No, O, nada, o sea, estaba ahí porque nosotros tenemos SAP desde muy tempranamente, eh, entonces SAP te permite tener acceso a la información, pero nunca habíamos hecho el análisis. el meter todo en una juguera y sacar como todos los datos importantes para estas acciones. Entonces, claro, fue una de las acciones que hicimos, revisar qué nos están comprando, todos los datos a nivel como de la venta directamente, qué productos, qué cantidad, con qué frecuencia, ticket promedio, y después avanzar un poquito más en entrevistar a estos clientes, quiénes son, qué venden, quiénes son sus clientes, nos compran a nosotros nomás, dónde compran también. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchos de ellos compraban en otros distribuidores más grandes nuestros. Eso te iba a comentar importante también para que la audiencia lo comprenda. Que cuando hablamos del término de cliente, puedes profundizar que tu cliente finalmente también es un distribuidor, pero en realidad es un distribuidor tu Claro, cliente. en este mundo inicial donde estábamos, no hicimos esa profundización Ya. de llegar al DMU, digamos, usuario. Ujú. Estamos con otra perspectiva que tenía más que ver cómo nosotros podemos atender a este distribuidor y cuáles son sus necesidades. A lo mejor ahí cruzábamos un poco, como claro, a quién atiende este cliente, si los clientes de mi distribuidor son mineras, es distinto de los clientes de mi distribuidor son constructoras. Claro. Y ahí, por ejemplo, nace el concepto que nosotros ya lo veníamos haciendo sin tener el concepto detrás, de tener como distintas marcas, ¿sí? Donde teníamos calzados hardware, que son top de línea, certificados, con tecnología, con telepompos, ahí liviano, etcétera. Y después teníamos calzados Quebec, que eran un nivel como un poco más medio. Y después teníamos los calzados Alaska, que eran los calzados baratos, que yo no le di con unos zapatos hardware a ofrecerle a una constructora. O para mi cliente para que le ofrezca a una constructora, porque un zapato que vale 100 lucas. Pero con un calzado Alaska, para las constructoras que tienen a lo mejor mucha más Rotación. rotación Claro. y llega un constructor, un maestro hoy día, y le dura 3 días, no le va a pasar un zapato de 100 lucas, entonces necesitaba un zapato de 15 lucas, por lo tanto que mi distribuidor necesitaba que se lo vendiera a 10. Entonces, claro, ahí entra un poco el tema de poder identificar este DMU usuario, pero siempre pensando desde el punto de vista del distribuidor. Distribuidor. Claro, bueno, y ahí nos enfocamos en estos clientes que lo estábamos haciendo pésimo con ellos, así como el mal marketing. Ujú. Lo hacíamos esperar 2 horas a un cliente a un distribuidor que él era el comprador, el repartidor, el que hacía los negocios, el que cerraba, el que pagaba. Entonces, Todo esto eh, en tu modelo de atención. todo Finalmente esto también. modelos de atención, claro, pensando como en la estructura comercial. Ok. Ahora, como mucha gente puede pensar como que tiene que ver la estructura comercial con marketing. Claro, tu estructura comercial le tiene que ver con tu PN Laza. Claro. Es como tú estás llegando a tu distribuidor, a tu cliente. Es algo súper importante. Y que en ese momento yo también empecé a dar esa visibilidad interior de la organización. Nosotros, nuestro equipo, yo y mi equipo. Bueno, y ahí fue cuando vimos que lo estaba atendiendo súper mal. O sea, llegaba el cliente, compraba ahí mismo porque no tenía un source de información de data confiable. Teníamos un sitio web, me acuerdo en ese momento, se llamaba Exaclub, que nadie podía eh, comprobar o arriesgar que la información contenida ahí era correcta. Había fichas técnicas antiguas, de repente había productos nuevos y estaba la ficha antigua, había información de stock, me acuerdo que por último no demos la información, pero decía que había un stock que no estaba enlazado con el stock real de la bodega, las certificaciones también no estaban actualizadas.
Pero era un avance importante para este mundo de la seguridad industrial que siempre estuvo un poco más retrasado en todos. Nosotros en el año 2012, 2013 ya teníamos un sitio web con nuestros productos y por lo menos era un catálogo. Eso sí que Ya. era un catálogo. Ok. Y en esa transición, porque obviamente también contarle a la audiencia que de una u otra forma todo eso ha ido avanzando y hoy día si ustedes tienen un sistema de segmentación bastante robusto para lo que se tenía en ese Claro. entonces, ¿cuánto es el tiempo de aprendizaje que ha significado esto? A ver, el primer yo creo que el primer como resultado, donde podemos, desde que empezamos como con estos cuestionamientos y decir como que por aquí va, por aquí no, eh, los errores, los tropiezos, hasta llegar a algo concreto, así como que hemos logrado un nuevo canal de ventas, una nueva segmentación de clientes, que era este long tail de clientes que no estaba teniendo bien. Y es como ya lo concretamos en un canal que se va a llamar Canal Semilla, que son clientes pequeños, que queremos potenciar, queremos darle crédito, queremos la capacitación, queremos darle una plataforma de información asequible desde cualquier lugar o cualquier dispositivo. Yo creo que pasó por lo menos un año para lograr eso, y ahí partimos con lo que ese canal vendía en ese momento eran alrededor no voy a decir el apellido, es decir 50, Ujú. ¿ya? Para no Como se hablar gusta de bien. números. Vendía 50 y hoy día vende alrededor de 400. O sea, estamos hablando de 8 veces más lo que vendían en sí, y solo por estar bien segmentado, darle foco, darle en el fondo herramientas y son, eh, también hay un tema como medio social detrás, que son por lo general clientes como pequeños, que son como pymes. Eso te, eh, te quería consultar, porque quizás a lo mejor nos fuimos un poco al resultado de este proceso desde que se inició. Tú me relatas que finalmente el primer hito es a un año, pero claro, desde ese segmento semilla entiendo que, bueno, hay una categorización de otros segmentos más. Si ¿me puedes sí, comentar eso? ¿Cuál fue la clasificación que partieron teniendo desde ahí y por qué hoy día, por ejemplo, el semilla, y yo lo entiendo así por la confianza y el conocimiento que tenemos, para ti es un segmento que le tienes mucho cariño, porque tiene mucho también desarrollo y crecimiento con la organización? sí, porque además también como que abrió un poco la mente en el sentido oye, los clientes que nos compran arcos son súper importantes y siguen siendo, y ahí respondo a tu pregunta, y se generó también un concepto de un segmento que son los roles, ¿ya? Que son estos clientes grandes, que son los principales proveedores de seguridad industrial en la industria y atienden tanto a la minería como al mundo forestal y son los más importantes del mercado, son clientes nuestros y son nuestros robles, son los que del fondo nos mantienen el negocio eh, en alto. Y por lo tanto también es importante atenderlo a ellos y comprender qué necesidades nosotros pensamos primero que ellos tenían, después hacer resonancia con ellos, coincidir en cuáles son los focos en los que tenemos que poner atención y desarrollar con ellos otro tipo de proyectos distintos a los que teníamos que desarrollar con estos clientes pequeños que eran los semillas. Ahora siempre son distintos, pero siempre los conceptos son los mismos. Crédito, plazos, productos, capacitaciones. La diferencia es cómo llegamos a cada uno. Son distintas necesidades sobre los mismos temas. ¿Ya? Ahora, en ese acompañamiento me imagino que también la expectativa de un desarrollo con un segmento semilla a un roble es distinto, por supuesto, por su naturaleza. Ahora, Claro. ustedes me imagino que también dentro de esos semillas esperan o esperaban que también fueran creciendo con la organización, o no así, o que se quedaran en No, semilla. la idea siempre es que fuera creciendo, siempre, siempre, claro, y de hecho pasó mucho y sigue pasando, y es como cuando pasa, es como logrado, objetivo logrado, que un cliente se desarrolla tanto dentro de este canal que después pasa a ser un cliente de un CAM, porque el cliente ya deja de ser un cliente pequeño, entonces pasa a ser en el fondo un cliente importante que necesita ser atendido por un ejecutivo y hay otro, y entra en otro tipo de relacionamiento también. Entonces, claro, ahí fueron como volviendo al tema del marketing, que no, no es que estuviéramos haciendo tan mal las cosas, sino que no lo habíamos visto, no había
un segmento ahí importante y grande, de gran volumen, que era cosa de dar visibilidad, de revisar lo que necesitaban, organizar un poco los recursos que nosotros teníamos para poder atenderlo de mejor forma, hacerlo y lograr en el fondo desarrollarlo y que después a través de todos estos procesos pudiéramos tener un aumento en las ventas, al final es lo que todos queremos. Claramente. Oye, Vas, bueno, está interesante el tema. Pues ya no seguir extendiéndonos, pero también en respeto a los espacios, me gustaría ir cerrando, pero más allá del fondo del tema de segmentación en sí, sino que a través de Paso Jazz, que hoy día yo la presento al inicio como directora comercial. Sí. Si bien es cierto, no llegó siendo directora comercial a Dixa, hoy día estás en un proyecto que también me gustaría que en este cierre nos puedas comentar. Sí, bueno, VIXA siempre tuvo una estrategia de comercialización de mayorista, ser mayorista, ¿ya? Y el área de distribuidores, por lo tanto, era nuestra área más importante y todo. Cuando nosotros empezamos nuestra incursión digital, este sitio que les contaba que era solamente un catálogo, después cuando trabajamos el tema de esta plataforma enfocada a los distribuidores, fuimos en paralelo desarrollando los sitios de las marcas, ¿ya? Porque VIXA tuvo un desarrollo importante en el manejo de sus marcas. Y ya nosotros tenemos marcas súper reconocidas y posicionadas en el mercado de la minería y de la industria más importante del país, como son Hardwork a nivel de ropa y Steel a nivel de PP. Hardwork también en calzado y Quebec también en calzado. Entonces, nuestra incursión digital nace a partir de ser un marketing y, y eran básicamente vitrinas de productos, ¿ya? Y teníamos espacios de interacción con los usuarios que nosotros esperábamos que fueran más bien técnicos, ¿ya? De consulta de productos, de funcionalidades, tecnologías. Y llega un momento en donde nos empiezan a demandar atención comercial, ¿ya? Y ahí era como, ok, lo pasamos a nuestro distribuidor, que era nuestra estrategia comercial, ¿cierto? Comercializar solamente a través de distribuidores. Pero claro, para el distribuidor de repente no era tan interesante atender a un tipo de una faena que quería comprar un zapato, ¿ya? Y más encima el proceso era medio engorroso porque el cliente se lo mandábamos nosotros y después ellos se lo tenían que hacer un ejecutivo, como que no era un canal de comercialización para ellos como tan formal, no sé, no lo trabajamos tan bien tampoco en ese momento. Por lo tanto, como que se diluía todas estas oportunidades comerciales que llegaban a través de los sitios. Cuando solo le preguntábamos al distribuidor, oye, este lead que te pasé cerró, no, nadie tenía nada. Y entonces abrimos el primer e-commerce en uno de nuestros sitios hardware a precios muy altos, porque tampoco queríamos competir con los distribuidores. Entonces, Ya. nos permitió también avanzar en el posicionamiento de la marca a través de estos precios. No nos hacía tanto ruido con los distribuidores y fíjate que empezó a crecer mucho y empezamos a tener mucha demanda, mucha demanda. Después abrimos otro sitio que es Safety Outlet, donde podíamos poner todos nuestros productos como el slow moving, productos que tenían quiebre de curva, que los distribuidores no nos estaban comprando, y ahí como empezamos a tener como ya un sitio más grande donde comercializamos todos nuestros productos de PP, zapatos, ropa, todo. Y ahí empieza a crecer, pues, empieza a crecer y después empezamos a abrir otros sitios, parte Safety Store, Hardware, Quebec, Safety Outlet, tenemos un sitio de Parisado después. Entonces, el origen de nuestra incursión digital, que era principalmente marketing y vitrina y estar presente en la web, se convierte ya después en un canal. Uno que es nuestro origen, que son el e-commerce, a través de nuestro sitio, a través de nuestro marketplace también. Después un segundo canal de venta, que eso es la venta empresa, que son empresas que empezaron a comprar a través de los sitios web, pero que requerían un poco más de venta asistida, que necesitan el logo estampar, que necesitaban un despacho especial, que había una de compra donde podíamos ya poner un ejecutivo que lo atendiera y poder desarrollar un poco más. Abrimos las tiendas como una forma de tener una unicanalidad y entregar un poco de servicio, que si alguien que estaba comprando con la web, como, escucha, ¿dónde puedo ver el producto? ¿Cachai? Como, está bien, hoy día el desarrollo de comercio web ha avanzado un montón, pero quiero ver el producto de repente, me voy a ir a probar o quiero cambiarlo, ¿dónde lo hago? Sí.
Partimos con una tienda, hoy día ya tenemos 5 tiendas, 4 en Santiago. Acabo de inaugurar una en Puffón para que la visiten ahí al lado del Hotel Enjoy, una tienda Hardwork. Y tenemos un cuarto canal de venta que son negocios corporativos, que son a través de venta asistida. De repente empezamos a participar en licitaciones, hoy día ya tenemos contratos grandes con algunas empresas, sobre todo en categorías de productos donde no competimos tanto con los distribuidores, ¿ya? Que son, por ejemplo, uniformes corporativos, tenemos una expertise en ropa de hardware y tenemos la relación con nuestra vecina en China, en Shanghái, entonces ¿no? Nos vimos capaces de desarrollar esa categoría y donde no nos ha servido por los distribuidores nuevos, No es su foto. no es su core de negocio. Ahí competimos con otro tipo de empresas como fábricas locales o otras marcas. Entonces es una categoría que hemos desarrollado mucho a través de B2B, que en el fondo hoy día B2B es el canal de cliente final de X. Genial. Oye, Paz, para ir cerrando. No entretenía la conversa, ¿no? Podríamos tener extendernos. Para que falte B, segunda parte. Exacto. ¿Alguna recomendación, si tuvieras que darle a la audiencia en términos de marketing industrial o marketing B2B, qué les recomendarías como para que atiendan y lo puedan en el fondo desarrollar de manera inmediata y llevarlo a cabo en sus ámbitos laborales? Sí, mira, sin subestimar a la audiencia, yo creo que hoy día todavía existe una confusión conceptual con el marketing y lo que es el marketing estético, ¿ya? El marketing estético, todo lo que es las gráficas, los diseños y la publicidad, la publicidad, es una parte súper importante del marketing, que en el fondo es la vitrina principal, ¿cierto? Pero el marketing es mucho más profundo que eso. Todo es marketing. La estructura comercial es marketing, recursos humanos, el poder contratar buenos vendedores en marketing, pensar la estrategia comercial en marketing, el pricing en marketing. Entonces, esa es la invitación a ampliar un poco el concepto de marketing, porque cuando uno piensa la organización, la estructura, los productos y el desarrollo comercial, desde el punto de vista de marketing, pues logra en el fondo como unir todos estos conceptos y que todo esté bajo una misma estrategia y se logran mejores resultados. Genial, concuerdo contigo, absolutamente. Y es parte de un aprendizaje constante, por lo tanto, en el fondo, la idea y la invitación es siempre abrir la mirada que esté asociada a un marketing, pero desde la perspectiva estratégica. Bueno, como bien les dije, estamos en la parte final y ya nos corresponde despedir a Paz, agradecerles el conocimiento que ha compartido con nosotros el día de hoy y también invitarlos a ustedes a un próximo capítulo de nuestro podcast Marketing. Que estén bien. Adiós.